¿Alguna vez te pusiste a pensar lo importante que es un mapa y cuántas cosas de la vida cotidiana tienen mapas adentro? ¿En cuántos de los videojuegos con los que te limás hay mapas? Hoy que estamos acostumbrados a la tecnología, lo más común es ver mapas en formato digital. Por ejemplo, los que nos ofrece Google o los mapas inventados que aparecen en estos videojuegos, como por ejemplo el que representa la ciudad de Los Santos, muy parecida a Los Ángeles, en el GTA V. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Antes de seguir, no olviden de suscribirse y darle clic a la campanita. En la clase de hoy aprenderemos sobre la historia de la cartografía. A lo largo de la historia de las sociedades y las diferentes culturas, hemos tenido la necesidad de representar el espacio conocido, es decir, de cartografiarlo, y lo hemos hecho a través de la construcción de mapas. Sin embargo, el origen de la cartografía es tan pero tan remoto que resulta difícil establecer su origen y no existe un acuerdo científico que pueda decirnos cuál fue el primer mapa. Inclusive, antes de la llegada de los europeos a América, los pueblos precolombinos ya cartografiaban y representaban su territorio, y obviamente tenían sus propias representaciones espaciales. Generalmente lo que hacían era representar elementos de la naturaleza asociándolo a figuras religiosas y también a interpretaciones de tipo espiritual. En su cartografía era posible ver a los pueblos, a las ciudades, pero también los caminos, los montes, algunos recursos, y de hecho cuando llegaron los españoles a América, muchos de estos mapas les sirvieron para encontrar más fácilmente esos recursos y poder explotarlos, facilitando así el descubrimiento de estas riquezas. Los mayas, por ejemplo, representaban al mundo de forma circular. También en sus mapas aparecían los puntos cardinales, pero estaban asociados al sol y la noche, así como la vida y la muerte. Tenían algunas representaciones conocidas como códices, y en ellos representaban, por ejemplo, la predicción de futuros eclipses. En cambio, los aztecas representaban sus mapas sobre tejidos, hojas o pieles. Ellos creían en la tierra plana, y generalmente ubicaban a su capital, que era la ciudad de Tenochtitlán, en el centro del mapa, y que a su vez también era el centro del universo conocido. Los incas, por su parte, también tenían un nivel de detalle en sus mapas asombroso, y las representaciones las hacían sobre roca o barro, y en algunos casos eran tridimensionales y del tipo maqueta. En Asia, los primeros mapas fueron unas tablillas grabadas en arcilla de origen babilónico, y allí representaban al mundo conocido. Están datadas en unos 500 años antes de Cristo, y ubicaban a Babilonia, su ciudad imperial, en el centro del mapa, y en las periferias generalmente ponían a los pueblos bárbaros y los que eran conquistables. En Europa fueron los griegos los que lograron hacer grandes avances en matemática que les permitieron medir, por ejemplo, la superficie de la Tierra y así demostrar su esfericidad. Un tal Eratóstenes, por ejemplo, calculó la circunferencia terrestre en 40.000 kilómetros, no estuvo tan lejos. Idearon un sistema de coordenadas para localizar puntos en los mapas y además elaboraron proyecciones para representar la forma esférica de la Tierra. Y lo hacían en mapas planos. Un tal Ptolomeo, que es considerado uno de los padres de la geografía, introdujo en su mapamundi todos estos grandes avances, que luego se fueron perdiendo durante la Edad Media. ¿Qué habrá pasado en la Edad Media? Y acá se perdió la precisión matemática de los griegos. Se optó por una mirada mucho más religiosa del mundo y que no tenía una base científica. Por ejemplo, los mapas beatos, o llamados también T en O, representaban en forma de T al mar Mediterráneo y un océano que rodeaba toda la Tierra conocida. Esta mostraba los tres continentes conocidos, Europa, África y Asia. Durante esta época predominó una visión eurocentrista del mundo. Esta visión dejó de lado cualquier otro tipo de representación o proyección que se hiciera sobre el espacio geográfico, del mundo o la cultura. Europa no solo era el centro del mundo, sino que para ellos la Tierra era el centro del universo. Esta forma de concebir a la posición de la Tierra respecto del universo se llama geocentrismo. Pero como sabemos, la curiosidad de los hombres y mujeres de todo el mundo y generalmente trasciende las diferentes épocas. Y es así que en el Renacimiento y a todo lo largo del siglo XV, la cartografía también se renovó. Los mapas adquirieron un nuevo significado al ser utilizado para la circunnavegación y la conquista de nuevas tierras. Los mapas portulanos, por ejemplo, recuperaron los conocimientos griegos sobre coordenadas y proyecciones, dejando un poco de lado la visión religiosa de este mundo e incorporando un cierto conocimiento científico. La conquista de América por parte de los europeos y el saqueo de los recursos naturales de este continente, que empezó en el siglo XV, aceleró el desarrollo de la cartografía, hasta tal punto que la discusión empezó a ser cómo mostrar la Tierra de la manera más realista posible. En 1507, un tal Martin Waldseemüller nos mostró el primer mapa en el cual aparecía el continente americano, bastante deformado,
pero bueno, no se tenía tanta información de ese lugar. Igualmente, no nos olvidemos que América ya estaba representada en los mapas de los pueblos originarios, así que de ninguna manera fue descubierta por estos europeos. De hecho, cuando hablamos de toponimia, por ejemplo, hacemos referencia a los nombres que se les dan a los lugares y a los objetos dentro de un mapa. Cuando los conquistadores europeos llegaron a América, cambiaron toda la toponimia. Ignoraron a las culturas originarias y a las poblaciones que habitaban en estos territorios. Por ejemplo, donde había templos colocaron iglesias, donde había huellas de pies que simbolizaban caminos, colocaron herraduras de caballos. Se podría afirmar que hubo un reemplazo de signos y símbolos cartográficos en pos de la conquista. Hoy en día también hay este tipo de relaciones de poder en la cartografía. Por ejemplo, el mapa que nosotros usamos, que lo empezó a desarrollar Gerardus Mercator y que aún hoy se continúa desarrollando, ese planiferio en el que estamos acostumbrados a representar el mundo, tiene una proyección llamada Mercator. Esa proyección cilíndrica, que es todo un tema que da para otro video, y de hecho hay uno en el canal que se los recomiendo, también sumó al desarrollo de la cartografía moderna y nos aportó muchísima precisión en cada uno de los mapas que se iban desarrollando. Pero fue durante el siglo XX, con el desarrollo de la fotografía aérea, que la cartografía adquirió un nuevo significado. Además, el desarrollo de la tecnología satelital le dio un nuevo valor a los mapas y a cada una de las representaciones geográficas. Las imágenes satelitales y los sistemas de información geográfica transformaron nuestra forma de ver el mundo. En los videojuegos, por ejemplo, la representación del espacio geográfico se vuelve fundamental. De hecho, en los juegos más modernos, el espacio no es un mero escenario donde unos personajes se mueven. También pueden interactuar con él, extraer recursos o transformarlo. Me imagino que seguramente usaron alguna vez Google Maps, o buscaron en Google Earth alguna ciudad, o necesitaban ir a algún punto y lo pusieron en el GPS del auto. Esta es una forma muy cotidiana de hacer cartografía. Hoy, por ejemplo, tenemos acceso a la tecnología satelital desde nuestros celulares. El uso de la cartografía y las herramientas de teledetección se han vuelto algo muy común entre los ciudadanos. Bueno gente, hasta acá llegó la clase de geografía de hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido para aprender mucho más. No olviden de suscribirse al canal y espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia que todavía no termina. Les mando un gran abrazo.